¿Qué tal, mis queridos hermanos? Sean nuevamente bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Bueno, vamos a continuar, a proseguir en nuestro estudio, meditación en la palabra de Dios. Vamos a continuar hoy con el capítulo 4 en segunda de Timoteo, ¿ok? Veremos cómo hemos hecho hasta ahora un poquito así a vuelo de pájaro, pero subrayando siempre en la palabra de Dios las cosas más importantes, más interesantes de contenido práctico para nuestras vidas. Amén. Así que vamos a leer algunos pasajes y vamos a prestar atención a la palabra de Dios. Amén. Bien, y podemos leer ya entonces el versículo primero. Nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Bueno, vemos algo un poquito curioso desde el primer versículo, ¿ok? Y es que hay una petición especial, es una forma de insistencia del apóstol Pablo hacia Timoteo para que se dé cuenta de la importancia, de la severidad que puede tener lo que va a venir a continuación. Y es que lo que viene después tiene que ver con juicio, ¿ok? Lo que viene después puede tener consecuencias serias en la vida del creyente. Entonces, nos interesa prestar atención, ¿ok? Cuando una cosa es sumamente importante y tratamos de transmitirla, llamamos la atención de nuestros auditores, ¿no? De las personas que nos escuchan, ¿ok? Y a los oyentes les decimos: presten atención a esto, por favor, es importante. Tenemos que llamar entonces de alguna manera la atención. Y Pablo está llamando la atención de Timoteo, diciéndole que le encarece delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, y ahora dice que juzgará a vivos y a muertos. Es decir, te encarezco esto porque lo que sigue a continuación tiene que ver con juicio. Amén. Y saben, mis amados hermanos y mis queridos amigos, que lo que estamos anunciando a través de la palabra de Dios tiene una connotación muy seria y severa, porque lo que nos estamos jugando, mis hermanos, si podemos hablar así, ¿ok? Es nuestra vida eterna con Dios. Eso es lo que está en juego, ¿ok? Entonces es sumamente importante que nosotros prestemos atención a estas cosas en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Por eso no debemos de distraernos y debemos de prestar atención al mensaje, porque es un mensaje que puede, claro, traernos vida, pero cuidado, porque también puede traernos juicio si no prestamos atención suficiente y si olvidamos, ¿verdad?, poner en práctica su palabra. Amén. Las cosas son serias. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Okay? Está recordando aquí el juicio, está recordando la venida del Señor y está recordando también el reino venidero. Amén. Todas estas cosas son importantes y están siendo subrayadas para decir todo lo que viene después tiene que ver con esto. ¿Ok? Entonces en el versículo 2 podemos seguir, donde dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Gloria al Señor, sea para siempre. Amén. El apóstol Pablo quiere ahora insistir en un hecho. Es de que
Timoteo tiene un ministerio que debe ser desarrollado. Él es predicador de la palabra y la función dentro de la iglesia es que tiene que predicar la palabra. Amén. Gloria al Señor. Si el médico se dedica a ver los enfermos y el bombero a apagar los fuegos y el carpintero a arreglar los muebles, el predicador, su función aquí en la tierra, su trabajo en la tierra, que no lo olvide nunca, porque es predicar la palabra y salvar las almas. Amén. Ese es tu trabajo, mi amigo predicador, mi amigo pastor, mi amigo responsable de una iglesia, donde quiera que estés. Tu función y tu labor es predicar la palabra y salvar las almas. Esa es tu labor, esa es tu función aquí en la tierra. Amén. Lo demás son cosas añadidas por ahí. ¿Ok? Puedes tener otras, ¿cómo decir? Actividades, ¿ok? Que pueden rodear a tu ministerio. Rodear a tu ministerio, pero tu ministerio no rodea a las actividades. No es que tu ministerio es otra actividad más. No. Tu actividad principal, tu llamado principal es anunciar la palabra, predicar la palabra y salvar las almas. Eso es lo primero y eso es lo principal. Después está tu trabajo que rodea tu ministerio, está alrededor de tu ministerio. ¿Ok? Listo. Si hemos entendido esto, vamos bien, amén, y vamos en buen camino, vamos bien direccionados. Tenemos entonces que predicar la palabra. Predicar la palabra. Mis amados hermanos, algunas veces y con un poco, ¿verdad?, de humor, ¿verdad?, de sarcasmo, he dicho, ¿verdad?, que esto, ¿verdad?, lo que seguimos, esto no es el Quijote de la Mancha, ¿eh? Esto es la Biblia, es la palabra de Dios, y esto es lo que tenemos que predicar. Algunos predicadores están predicando por ahí fábulas, mentiras, están predicando el Quijote de la Mancha y la gente se lo cree. Pues peor para ellos. Nosotros estamos anunciando la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, es lo que estamos anunciando, ni más ni menos. Y es lo que el apóstol Pablo exige a Timoteo, predica la palabra, punto. Amén. No prediques lo que piensas, no prediques tus suposiciones, ¿ok? No prediques aquello que tú piensas que es así, ¿ok? No, tú predica lo que está en la palabra, no te salgas de la palabra. Si nos salimos de los parámetros de la palabra, estamos mal. ¿Eh? Por eso el apóstol Pablo le insiste, tú predica la palabra. Punto. Amén. Ahora sigue el apóstol Pablo dándole algunas encomendaciones más precisas. Y le dice, insta. ¿Eh? Insta, es decir, como... algo más como insistir. ¿Eh? Insta a tiempo, o sea, cuando viene bien, cuando la gente te quiere escuchar, ahí predica. Cuando la gente está dispuesta, a tiempo. Es lo que nosotros podemos decir como a tiempo, ¿no? Cuando las circunstancias, cuando el momento es propicio, cuando la gente está más sonriente, cuando la gente está más receptiva, predica la palabra. Pero también, ¿qué dice? A tiempo y fuera de tiempo. Cuando están las caras largas, cuando está la gente que no quiere recibir la palabra, cuando está la gente igual que consideramos poco receptiva, ahí también debemos de continuar predicando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no puede rendirse ante la negativa. La palabra de Dios no se rinde, no se doblega ante las negativas, ante las causas, ¿ok? Sino que nosotros estamos por encima de todo eso. Amén. Esté como esté el ambiente, nosotros predicamos la palabra. Así el ambiente sea muy contrario, ¿ok? O la gente esté con la cara de las 6 en punto, o haya corazones poco receptivos, nosotros predicamos la palabra. Y es cuando la palabra se vuelve más efectiva. Y es cuando la palabra se vuelve todavía más poderosa. Y sentimos todavía más el poder en nuestras vidas. Les puedo decir como testimonio que cuando he tenido en algunos lugares ciertas oposiciones, cuando se me han opuesto con verdadera furia, por así decir, ¿ok?
a la predicación de la palabra, cuando ha habido toda esa oposición alrededor, es cuando más fuerte he sentido la presencia de Dios conmigo, cuando más fuerte he sentido esa presencia de Dios en mi vida y cuando más Dios todavía me ha animado a predicar la palabra. En medio de la tempestad es cuando se manifiesta el poder de Dios. En medio de la tempestad es cuando podemos ver los milagros en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. No siempre cuando todo es bonito y cuando todo el mundo dice amén. Cuando hay caras largas y cuando quieren juzgarte y cuando se resisten a la palabra. Entonces es cuando más debemos insistir en predicar la palabra. ¿Ok? Entonces dice, predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, redarguye, reprende, exhorta. ¿Ok? Redarguye, reprende y exhorta. Nosotros tenemos una función dentro de la casa del Señor que a veces puede considerarse un tanto molesta para la gente, para nosotros un poco a veces embarazoso, ¿ok? Porque debemos a veces de hablar a las personas cara a cara, de tú a tú. La predicación de la palabra no solamente es en la estrada, predicando un mensaje, que la gente grita gloria a Dios y todas esas cosas. La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios también es a veces de tú a tú. Es decir, cuando tienes que reprender a una persona y decirle las verdades delante y decirles a esas personas que están haciendo mal. Y les estás mostrando la palabra de Dios, le estás diciendo, mira, la palabra de Dios dice esto, y usted está haciendo esto otro. Entonces ahí le estás predicando la palabra de Dios. Con la palabra de Dios los estás reprendiendo, los estás exhortando. Amén. Claro que no debemos de olvidar la recomendación de Pablo cuando dice que lo hagamos con toda paciencia. Amén. Con toda paciencia. Y yo creo que si hay algo que Dios nos ha regalado a nosotros, los ministros, es la paciencia. Amén. Y que Dios siga trabajando nuestra paciencia. La paciencia es algo que se va desarrollando en nuestras vidas y que forma nuestro carácter poco a poco. Amén. No es algo que se consigue, ya te dan el ministerio, estás predicando la palabra, ya tienes todo. No, la paciencia se trabaja. La paciencia cuesta mucho y a veces te costará dolores y lágrimas. Amén. Pero es necesario tener esa paciencia. Como yo digo, esa santa paciencia. Amén. Que nos hace estar tranquilos y confiados en la palabra de Dios y confiados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que para Él sea toda la gloria, la honra y la adoración. Amén. Hay algo que añade después nuestro hermano Pablo, para que no nos olvidemos. Amén. Como digo, mis amados hermanos, esto no es una novela, esto no es el Quijote, esto es la palabra de Dios y esto no se toca. Amén. Esto no se toca. Que toda la gloria sea para Dios. El apóstol Pablo le añade otra premisa más y le dice doctrina. Amén. Hay quienes no saben de doctrina porque no se han instruido correctamente en la palabra de Dios. Y recordemos que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo da las encomendaciones a los apóstoles, les dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles, ¿ok? Y enseñándoles. Hay quienes bautizan, pero no enseñan, ¿ok? Remojan al creyente, pero no le enseñan nada, ¿ok?
Y estamos, como he dicho y he repetido tantísimas veces en tantos videos anteriores, de que en este siglo XXI estamos en un siglo peligrosísimo, porque es el siglo donde menos se lee la palabra de Dios y donde más doctrinas perniciosas están viendo la luz. Por lo tanto, es importantísimo, como nos recomienda nuestro hermano y apóstol Pablo, de que debemos de predicar la palabra, ¿ok? Pero con doctrina. Con doctrina. Amén. Debemos de estudiar la palabra de Dios a conciencia. Y sobre todo debemos de hacerlo de manera ordenada. Es decir, tiene que haber una persona que nos enseñe. ¿Ah? El otro día, hablando con un pastor, también bastante conocido en esta región, y hablábamos de la importancia justamente del estudio teológico en los ministros. Y este pastor me decía, claro, que él había estudiado durante muchísimos años, pero lo había hecho de manera autónoma, es decir, autodidacta, ¿ok? Que no es que esté mal, ¿ok? Pero tiene un peligro, es lo que llegamos a la conclusión, ¿ok? Que se puede caer a veces en errores doctrinales, y si no hay nadie que te corrija, vas a estar durante toda la vida creyendo esas cosas erróneas. Entonces necesitas una persona, un mentor, que te ayude para aprender la palabra de Dios en el sentido doctrinal. Amén. También he dicho anteriormente, muchísimas veces, de que los creyentes, las ovejitas de las iglesias, a veces, aunque van a la iglesia, no saben de qué signo son, es decir, no saben de qué corriente teológica, a qué corriente teológica pertenecen. Y hay un peligro, y es que cuando el viento de las falsas doctrinas golpea a veces en las iglesias, los creyentes, como no saben, ¿ok?, pues son movidos para aquí y para allá. ¿Ah? Y a veces tenemos creyentes que se marchan por ahí con los unitarios, porque pues como no saben nada, igual les da estar dentro de una iglesia reformada que una iglesia unitaria, o con los testigos de Jehová. ¿Qué más da? Y si me apuran, pues hasta se pueden hacer igual musulmanes. ¿Qué más da? ¿Ah? Entonces, la doctrina es muy importante. Es el pilar que va a sostener nuestras vidas. ¿Ah? La doctrina es importante. Amén. En el verso 3 vamos a ver las desviaciones que ocurren cuando no hay instrucción y cuando no hay exhortación de parte de los ministros hacia los creyentes. En el verso 3 vemos algo tremendo y terrible que ya lo estamos viviendo. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo primero que aprendemos en esta primera línea es que la sana doctrina se sufre. Podría haber dicho el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no aprendan la sana doctrina. Podría haber dicho el apóstol Pablo, porque vendrá tiempo cuando no se enseñe la sana doctrina, pero no. El apóstol Pablo no ha dicho eso. El apóstol Pablo ha dicho que vendrá tiempo cuando no se sufra la sana doctrina. Y es que la sana doctrina, mis amados hermanos, se sufre. Hay que sufrirla. Toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. He sufrido en mí mismo y sigo sufriendo la sana doctrina, y estoy muy orgulloso de sufrir la sana doctrina. Amén. Porque me pueden tachar por ahí de lo que quieran. No me importa. ¿Ah? Estoy sufriendo entonces la sana doctrina. Gloria sea a su nombre.
He denunciado cosas cuando se han tenido que denunciar, he hablado a ciertos pastores y les he dicho 4 cosas. He tenido que sufrir la sana doctrina. Gloria sea para Dios. Amén. Necesitamos en nuestras vidas sufrir la sana doctrina frente a la falsa doctrina. La falsa doctrina no la sufren, la llevan con alegría, la llevan con una sonrisa, pero ellos mismos se engañan. Hay un refrán en España que se solía decir que no hay más tonto que el que se cree sus propias mentiras. Y así es. Entonces, amados hermanos, debemos de prestar mucha atención, mucho respeto a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo esto para tiempos futuros. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ya eso está cumplido en este siglo sobre todo. Amén. En los primeros siglos de la Iglesia, claro, que hubo muchos movimientos y vientos doctrinales, de falsas doctrinas, en el primero y segundo siglo, por supuesto. Pero como en estos últimos siglos, siglo XX y siglo XXI, pues no. Si algo se caracteriza estos últimos siglos, es justamente por el desorden doctrinal. Listo. Ahora, el apóstol Pablo, fíjense de qué manera más caricaturesca está mostrando a aquellos que siguen la mentira. No sufren la sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de oír, les rascan el oído. Literalmente en griego es rascar el oído. Le están rascando el oído. ¿Qué quieres oír? Esto, no te preocupes, yo te lo predico. No hay problema. Y tenemos hoy día diferentes corrientes de sucedáneos del Evangelio. Ha habido corrientes anteriormente en los últimos decenios, que ya hemos denunciado, por supuesto, vehementemente, y en esta denuncia no nos hemos cansado de manifestar siempre, de hacer ver la palabra de Dios frente a las mentiras. Mis amados hermanos, no hay cosa más peligrosa en las iglesias que creyentes que tengan comezón de oír. No que tengan hambre y sed del Evangelio, sino que tengan comezón de oír. Amén. Aquel que tiene hambre y sed de la justicia de Dios, aquel que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, va a ser un creyente que se va a mantener siempre fuerte en la presencia del Señor. Pero un creyente que tenga comezón de oír, es decir, que solo busque aquello que le agrada al oído, es un creyente que se convierte en algo peligroso para la iglesia. Así que debemos, por supuesto, como dice Pablo, de reprender, de exhortar. Hay que reprender. Hay que decir a los cristianos, usted no está aquí escuchando la palabra de Dios para que le prediquemos lo bonito, lo que a usted le agrada. No. Tenemos que predicar contra la mentira, contra el pecado, contra el vicio, contra todas esas cosas. Y si tenemos que denunciar las cosas delante, se denuncien. Esto que está usted haciendo está contra la palabra de Dios. Esto no se puede hacer. Listo. Pero lo tenemos que hacer como responsables en la casa del Señor. Amén. Teniendo comezón de oír. Y el apóstol Pablo nos enuncia después, ¿verdad?, lo que ocurre para que haya gente que tenga, ¿verdad?, esa comezón de oír. ¿Qué pasa? Pues que ya que no hay personas, ministros que enseñen la sana doctrina, pues, como dice aquí, se amontonarán maestros, se amontonarán
maestros, es decir, no serán pocos, sino que serán muchos. Y lo que caracteriza este siglo XXI es que hay muchos maestros por ahí, ¿verdad? A montón, a montones, ¿ok? Pero maestros que siguen sus propias concupiscencias, es decir, que siguen el desvío de sus vidas y según les dicta su corazón y sus tendencias, pues así están haciendo, ¿ok? Bien, en el verso 4 nos dice, se apartarán de la verdad el oído. Ya no escuchan la verdad, van a la mentira, ¿ok? Lo contrario de la verdad es la mentira. El que no está en la verdad está en la mentira. El que no está con Dios está con el diablo. Aquí no hay medias tintas y no se puede decir la cosa de otra manera porque somos tajantes en esto. Amén. O estás con Dios o estás con el diablo. No se puede estar con una pierna, con una pata, como decimos en España, con una pata aquí adentro y otra pata afuera. ¿Ok? No se puede estar así. ¿Ok? O estás con Dios o estás con el diablo. O estás en la verdad o estás en la mentira. Si Dios no te está hablando, el que te está hablando es el diablo. Listo. Se amontonará el maestro conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras, a los cuentos. ¿Ok? Todo esto ya lo está sufriendo la iglesia del Señor y esperamos con todo nuestro corazón que sea la misma palabra que instruye la que ponga las cosas en orden. Amén. Por eso hay que predicar la palabra de Dios. Hay que insistir, ¿ok? Hay que redarguir, hay que reprender y hay que exhortar. Amén. Bien, y terminamos aquí con el verso 5, donde nos dice, pero tú sé sobrio en todo. Es decir, que se tiene que mantener firme. Lo contrario de sobrio, podríamos decir como hay una palabra, o estás sobrio o estás ebrio. O estás consciente de lo que haces o estás inconsciente de lo que haces. O sabes lo que te haces o no sabes lo que te haces. ¿Ok? Sé sobrio en todas las cosas. Sobrio también significa de que guarde una conducta conforme, o sea, afín al Evangelio. Amén. Eso también significa sobrio. ¿Ok? Tenemos entonces, como nos dice Pablo, tenemos que ser sobrios en todas las cosas. Debemos de, primero, saber lo que estamos haciendo. No estamos inconscientes. No estamos bebidos ni tomados. ¿Ok? Sabemos lo que tenemos que hacer. Somos personas serias, somos personas conscientes de lo que tenemos que hacer y también somos personas que están nuestras vidas acordes con la palabra de Dios, acordes con el Evangelio, con las demandas del Evangelio y andamos rectamente en la palabra de Dios para que cuando predicamos la palabra de Dios sea recibida y la palabra sea sobre todo eficaz. Amén. Otra cosa que nos dice Pablo es de que soportemos las aflicciones, ¿ok? Soportemos las aflicciones. En esto Pablo es maestro porque se sacó su doctorado en las aflicciones. Amén. ¿Saben? Algunos creyentes pasan un simple cursillo de aflicciones. Otros pues pasan un grado posterior en aflicciones. Otros sacan, no un grado superior, ya sacan una maestría, ¿ok? Pero lo que de verdad quiere Dios de nosotros es que nos doctoremos en las aflicciones, ¿ok? Tener nuestro doctorado en las aflicciones. Haber pasado por todo lo que se tiene que pasar y no rehusar las aflicciones, porque las aflicciones, mi amado hermano, en el verdadero creyente, ¿ok?, no te debilitan, sino que te fortalecen.
Las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones no nos debilitan, sino que nos hacen fuertes, no nos tumban. Pueden a veces, como a la palmera, ¿no?, que la inclina cuando sopla el viento, parece que la inclina, ¿ok? Estamos ahí un poco cabizbajos, pero cuando pasa ese viento, otra vez arriba. Amén. Así estamos. Soportando las aflicciones. Y por eso Pablo dice, soporta las aflicciones. En esto Pablo se sacó su doctorado. ¿Ah? Lo pueden leer más abajo del verso 6 en adelante, donde Pablo, dentro de la cárcel, él siente que su vida ya está pronto para terminar. Amén. A lo largo de nuestra carrera espiritual y sobre todo en nuestra carrera ministerial, cuando estamos trabajando para el Señor, no todo es color de rosa, ¿verdad? Sino que a veces hay verdaderas aflicciones. Es decir, que hay personas que están en contra de nosotros, se levantan barreras, vienen a veces pruebas muy fuertes, pero lo que pide y exige Dios de nosotros es que soportemos. Amén. Soportemos pues la prueba, soportemos la aflicción. Amén. Y vamos a plantar la bandera de victoria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se nos debe olvidar lo que sigue después, y es lo que nos recomienda Pablo. Lo que sigue es que debemos de hacer obra de evangelista. Amén. Hacer obra de evangelista. ¿Qué significa hacer la obra de evangelista? ¿Qué es eso? ¿Que salgo a la calle a repartir folletos? ¿Que voy a evangelizar por ahí? Bueno, es eso y un poquito más. Es eso, pero un poquito más. Hacer obra de evangelista tiene varias vertientes, y es de que eso representa como que la obra del evangelio debe de verse en mi vida. Amén. Yo trabajo como pastor, se me debe ver como pastor. El que hace obra de evangelista se debe de ver la obra del evangelio también en su vida. Amén. Debemos de extender este reino a nuestro alrededor, por todas las naciones, como nos pide el Señor. Haz obra de evangelista, y termina diciendo en el verso 5, cumple tu ministerio. Ay, que es difícil, ay, que estoy sufriendo, ay, que estoy pasando mal, ay, que estamos pasando necesidades. Y la voz del Señor, cumple tu ministerio. Ay, que la gente no me quiere escuchar, que la gente no me hace caso, que hay poquitas ovejas. Y la voz del Señor sigue diciendo, cumple tu ministerio. Amén. A pesar de todos los problemas, de todas las cargas, a pesar de todo lo que pueda considerarse como freno, a pesar de todo eso, la palabra de Dios sigue siendo resonante en nosotros y hablándonos siempre de esta manera, cumple tu ministerio. Es una voz que resuena en nuestros corazones, cumple tu ministerio. Y saben, cuando el viento sopla más fuerte, cuando la aflicción se siente más fuerte, cuando la prueba golpea más fuerte, es cuando más sentimos el poder de Dios para cumplir este ministerio que Dios nos ha encomendado. Mis queridos hermanos y amigos, espero que estas palabras les hayan llenado de gozo y de alegría, tanto como a mí me llena siempre la palabra de Dios. Es un gozo que me llena de gozo, ¿verdad? El predicar la palabra me llena de gozo. Amén. Pues que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pásenlo bien, sean felices, sean buenos creyentes, ¿ok? Sean obedientes a sus pastores. Oren mucho por este ministerio y nos vemos en un próximo video. Amén.